Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la estructura de las proteínas. Entonces recordemos que nosotros en ocasiones anteriores estábamos hablando principalmente de lo que tiene que ver con el proceso de traducción. Recordemos que el proceso de traducción es en general ese proceso en el cual el ADN se transforma, o bueno, el material genético como tal, se transforma o genera la información necesaria para producir proteína. Esas proteínas, como nosotros sabemos, están hechas por aminoácidos. Y nosotros recordaremos, por ejemplo, la estructura de doble hélice del ADN, ¿sí? De la doble cadena que se va enrollando entre sí misma y que después se superenrolla formando lo que nosotros llamamos los cromosomas. Esa es la estructura del ADN. Pero las proteínas tienen la característica de que cada una de ellas tiene una conformación diferente a las demás, debido a pues, su composición química genera una estructura distinta. Y esa estructura, como es tan compleja, se subdivide en diferentes categorías dependiendo de cómo se vaya mirando. Entonces vamos a mirar cada una de estas categorías y vamos a entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas y finalmente pues veremos una proteína completa, aunque pues como les digo es bastante compleja de observar, ya que pues digamos que no es tan homogénea y no es tan, podríamos decir, estética como es la estructura del material genético, la estructura del ADN. Entonces, antes de comenzar a hablar de la estructura de las proteínas, tenemos evidentemente que hablar de la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos, como nosotros ya sabemos, son la unidad que forma una gran cadena, que es lo que nosotros denominamos proteína. Recordemos que nosotros, pues cada codón traducía para un aminoácido. Cada codón diferente traducía un aminoácido diferente. Acá hay un grupo de aminoácidos que nos dan pues las características generales. Entonces, ¿por qué se llaman aminoácidos estos compuestos? Entonces, amino es esta parte de acá que tiene un nitrógeno, si lo vemos acá, NH3, es lo que nosotros denominamos el grupo amino. Y el grupo ácido es este carbono y dos oxígenos que vemos acá en la parte superior, por eso se llama aminoácido. Pero lo que termina definiendo realmente cómo es el nombre del aminoácido es esto que vemos acá sombreado. En este caso, si esta parte sombreada es un hidrógeno, entonces podemos decir que es glicina. Y así con los demás. Entonces nos damos cuenta que la parte sombreada cambia. Y esa parte es la que le da el nombre como tal a el aminoácido. Ahora, esa parte que tiene ahí, ese R, que nosotros denominamos R o radical, ¿sí? Que tiene cada uno de estos compuestos, hace que la estructura de la proteína cambie, que su conformación sea diferente, que su organización sea distinta y pues finalmente su forma cambie. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos aminoácidos, dependiendo del R que tengan, hace que la estructura de la proteína sea diferente. Entonces, por eso es, por ejemplo, importante o genera cambios cuando se realizan lo que nosotros denominamos las mutaciones. Cuando se muta un, parte del código genético, también se muta lo que nosotros denominamos los aminoácidos. Y si se mutan los aminoácidos, entonces la estructura de la proteína va a cambiar en su conformación en el espacio, es decir, en su forma. Por lo tanto, si cambian su forma, su función, su funcionalidad y todo lo demás que tiene que ver con cómo se comporta esa proteína va a ser distinto. Entonces, ¿cómo se denomina cómo cambia la estructura de una proteína? Entonces, primero es la estructura primaria. Esta estructura pues no es tanto una conformación en el espacio, simplemente lo que hacemos es determinar la cadena de aminoácidos que hacen parte de esa proteína. Entonces cada una de estas círculos representa un aminoácido. Acá nos damos cuenta que lo agrandan y nos damos cuenta que es fenilalanina, leucina, serina y cisteína. Es lo mismo que nosotros hemos haciendo hasta el momento en el que escribimos de forma lineal pues cada uno de los aminoácidos y ahí decimos que es la proteína. Acá nos damos cuenta, el grupo amino que es el nitrógeno, el grupo ácido que son los carbono y dos oxígenos, a veces lo representan también con un hidrógeno, y pues el grupo R que como dijimos es el que determina el nombre de la estructura de ese aminoácido. Entonces acá vamos juntando cada uno de los aminoácidos y pues eso forma una cadena, ¿no? Ahora, esta cadena nunca digamos en la parte de la naturaleza no se observa como se ve aquí. Las proteínas tienen una conformación
¿cómo se llama? Tridimensional. Eso quiere decir, algunos de los, por ejemplo, algunos de los aminoácidos algunos de los aminoácidos que encontramos en estos círculos se juntan, por ejemplo, con otros de por acá. Es decir, este de acá se plega y se junta con este, y el otro se junta con otro, porque en ellos estos hidrógenos que tienen estos grupos generan unos enlaces que nosotros denominamos puentes de hidrógeno y se juntan, se van juntando, y eso hace que la estructura cambie. Pero en el caso de la estructura primaria, cuando estamos hablando de estructura primaria, estamos hablando únicamente de el listado, por así decirlo, de aminoácidos que forman la proteína. Ahora, la estructura secundaria ya empieza a mostrarnos cómo se forma tridimensionalmente esa proteína a partir de, como dijimos, los puentes de hidrógeno. Entonces, hay dos formas generales en las cuales las proteínas se pueden organizar en una misma proteína, ¿sí? O sea, regiones de esa proteína pueden conformarse de una forma y otras regiones de otra, dependiendo obviamente de cuáles aminoácidos pues estén siendo parte. Entonces, hay dos estructuras generales, una estructura que se denomina hélice alfa y otra estructura denominada lámina plegada beta o lámina beta. Las hélices alfas, como su nombre lo indica, generan una forma de hélice, acá la vemos, ¿sí? En las cuales se generan por estos puentes de hidrógeno. Acá como lo vemos, es un hidrógeno que viene del amino y se junta con un oxígeno del siguiente aminoácido. Nuevamente, este mismo aminoácido se junta con el hidrógeno de su amino con el oxígeno del siguiente aminoácido y así, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que eso va generando pues una forma de hélice y eso hace lo que su conformación cambie. Si nosotros cambiamos uno de estos aminoácidos por otro que no genere una hélice alfa, va a ser un problema porque entonces toda esta forma va a cambiar, va a generar una direccionalidad distinta y eso hace que toda la proteína cambie su forma. Ahora, si vemos una lámina plegada beta, es en donde hay una cadena de aminoácidos junto con otra cadena de aminoácidos. Nuevamente se juntan por enlaces de tipo puente de hidrógeno, pero lo que generan es, como vemos, unas láminas que se plegan un poco, pero no es tan contundente ni tan constante como sucede con las hélices alfa. Entonces son como láminas. Si nos damos cuenta, estas láminas son representadas con una flecha, ya que estas láminas necesitan una direccionalidad. Entonces, en este caso, estas láminas van para la dirección que indica esta flecha, mientras que las hélices no tienen pues esa direccionalidad, ya que pueden ir tanto para arriba como para abajo, por así decirlo. Ahora, las estructuras terciarias ya tienen que ver más con la posición tridimensional de esas hélices y esas láminas que se pueden ir enroscando unas encima de otras, y posteriormente pues eso va a generar un complejo muy amplio de la conformación tridimensional de esa proteína. Entonces, acá vemos, por ejemplo, solamente hélices. También nos muestran grupos específicos de aminoácidos, ¿sí? Compuestos que nos muestran, digamos, por ejemplo, la parte activa. Entonces muchas veces representan las hélices y las regiones donde simplemente pues nos interesa encontrar el compuesto, pues lo agrandan y nos lo muestran de esta manera. Ahora, si nos damos cuenta, esto es una sola proteína, ¿sí? Es una sola cadena que se enrolla, pero también existe la posibilidad de encontrar cosas un poco más complejas. En este caso también vemos solamente vemos, como dijimos, hélices, pero también se pueden encontrar muchas veces láminas. También se ven como una lámina y la flecha, ¿no? Y se van enrollando unas encima de otras hasta que el complejo pues es bastante difícil de ver. Por eso muchas veces es necesario tener un software que nos permita abrir la proteína y podamos moverla a través del espacio para ver concretamente cada una de estas estructuras, y también podemos ver cada uno de los aminoácidos. La próxima clase lo que haremos es ver un poco cómo se hace para generar una proteína en internet, y así poder encontrar cada uno de los aminoácidos que conforman esa proteína y ver también cómo se organiza. Y finalmente está la estructura cuaternaria. Si nos damos cuenta, pues muchas veces se representan las proteínas no como una estructura terciaria, sino que lo que hacen es rodear toda el área de la proteína, rodean toda esta área, ¿sí? Y simplemente asumen que uno conoce la parte interna en la conformación de aminoácidos, es decir, rodean todo esto, no nos muestran ni las hélices
ni las hélices, ni las líneas, sino que simplemente nos muestran las hélices. Ahora, cuando nos muestran entonces esta estructura tridimensional, acá nosotros ya sabemos que por dentro, por dentro de esta área se encuentran las hélices y las líneas, pero también nos muestran que hay una proteína que está en rosado y otra proteína que está en azul. Muchas enzimas y complejos enzimáticos están conformados por más de una proteína. La estructura cuaternaria nos muestra cómo las proteínas a veces se ensamblan con otras, generando enzimas o proteínas mucho más grandes. Es eso lo que nosotros denominamos una estructura cuaternaria. Finalmente, pues acá vemos un ejemplo de cómo una estructura cuaternaria nos muestra. Y bueno, acá nosotros podemos determinar varias estructuras, ¿no? Entonces, inicialmente se podría, por ejemplo, quitar todo ese complejo y generar simplemente líneas en donde nos muestren los aminoácidos. Esa sería la estructura primaria. Posterior a ello podríamos mirar cuáles generan hélices y cuáles generan láminas. Esa sería la estructura secundaria. Posteriormente a ello podríamos ver cómo tanto láminas como hélices se van entrerollando entre ellas, formando esta forma, ¿sí? Y finalmente la estructura cuaternaria, pues esta que observamos acá, en donde cada color podría ser, por ejemplo, una proteína diferente, o también, dependiendo del código de colores que nosotros hayamos implementado, estos podrían ser, por ejemplo, sitios activos o partes positivas, partes negativas o secciones de cierto aminoácido que se concentra muchas veces en una región específica, etcétera. Ya lo iremos mirando. Pero digamos que la intención era que ustedes pudieran conocer cómo se observa una proteína desde el punto de vista de la ciencia. Es así como se representan, ya que son complejos bastante amplios y bastante grandes, y es necesario representarlos de alguna manera para que nosotros entendamos cómo funcionan estas en la naturaleza. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.